Hola queridos estudiantes, vamos a hablar hoy de Kierkegaard y de Kierkegaard como intérprete de pasajes poéticos. Entonces, vamos a presentar directamente desde Kierkegaard el análisis que hace él de dos casos poéticos. Ustedes lo pueden localizar al final del librito Temor y Temblor. Concretamente, vamos a analizar primero el caso de Sara, la esposa de Abraham, y posteriormente vamos a analizar un pasaje de Shakespeare. El intérprete, el que nos indica cómo hay que interpretar, es el mismo Kierkegaard, ¿no? El hermeneuta que nos va a guiar y vamos a desentrañar cómo es que él trata de interpretar esos textos. Eso es la función que vamos a ver, la vamos a descubrir directamente en Kierkegaard. Bien, recuerden ustedes que Sara es la esposa de Abraham, el patriarca. Abraham, el pasaje donde Dios se le acerca a Abraham y le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Es un pasaje que la gente lee normalmente. Error de todos los que interpretan las cosas. Que todo es normal. Ah, sí, sí. Dios se le presentó a Abraham y punto. Y se llevó a Isaac antes de despuntar el alba. O sea, el alba sale como 2 horas antes de amanecer, ¿no? Antes de despuntar el alba, se llevó a Isaac, Abraham. Y fueron al monte Moria y ahí sucede todo en escena. O sea, se fueron 12 kilómetros y no se dice, dice Kierkegaard, que esa escena sea normal. Pero el hermeneuta, el intérprete que está pensando en lo que se dice y lo que no se dice, en lo que se dice y lo que implica lo que se dice, que es también decir, y se dice aquello que no se dice, descubre que el pasaje tiene algo anormal. ¿Qué es lo primero anormal? Vamos, si Abraham tiene un hijo y vive con la madre del hijo, con Sara, ¿dónde está Sara? Ahora sí nos parece un poquito extraño, ¿no? ¿Y qué le dijo Abraham a Sara? ¿Por qué van a salir antes del alba? Y van a cargar el pobre burro de leña. Y va a ir el niño con el padre en esas soledades hacia el monte Moriah a esas horas. ¿Dónde estaba la madre? Primera gran problemática. Y entonces seguimos entrando en el problema. ¿Y esa madre tenía conciencia ética o conciencia estética? ¿O se quedó durmiendo y era muy estética, ¿no? Se quedó durmiendo de plácemes. Entonces no tiene responsabilidad ética sobre el hijo, no tiene obligación sobre su hijo y tampoco tiene carácter sobre su esposo y mucho menos atención a sí misma en sus propios deberes como madre y como mujer y como ser humano. ¿Qué clase de ser es ese tan extraño, no? Kierkegaard dice, no, Sara es la verdadera heroína del drama. ¿Cómo? ¿De dónde llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Y dice, es muy fácil. Sara ha comprendido desde antes que es mejor dar que recibir. Abraham va con su hijo y está dudando permanentemente de por qué tiene que sacrificar a su hijo. Pero Sara, si los dejó ir, y si Abraham es comunicativo, le tuvo que decir a Abraham a Sara, lo voy a sacrificar. Y Sara lo dejó ir a su hijo y a Abraham hacia esa misión. O sea, Sara dejó ir a su hijo, renunció a su hijo, porque ella entiende, con una sensibilidad exquisita de mujer, la voz de Dios. Porque la mujer es la que entiende la voz de Dios. Y por eso María en el Evangelio entendió la voz de Dios. El hombre es terco. ¿Y por qué es terco no entiende la voz de Dios? Porque pasa razonando una y otra vez por qué esto y por qué aquello. La mujer es un espíritu amplio, expansivo,
a la voz de lo sobrenatural. El hombre es un espíritu corrosivo de lo natural. La grandeza que encierran las acciones humanas la reconoce la mujer. El hombre lo único que reconoce es la grandeza del poder. El hombre es ciego, egoísta, pecador. La mujer es un espíritu sublime, porque arroja de sí la posibilidad de seguir razonando y considera la posibilidad de sentir, de dar afecto y de valorar las emociones. El hombre, y pensemos en toda la aristocracia del siglo XIX, consideraba que las emociones no hacen al hombre hombre. Y por eso los románticos alemanes e ingleses proclamaban a boca abierta, en vocerrón, la importancia de que el hombre también amara y sufriera de amor. Pero dice Kierkegaard en las tarjetas del diario, no en el diario, en las tarjetas que iban fichando en cada página, en las tarjetas dice Kierkegaard, el poeta es un ser extraordinario. Sufre, padece y siempre es un loco. Y su corazón es el corazón de un loco. Por eso muy pocos, y no la universalidad, no la multitud, pueden ser poetas. Pero el poeta tiene un riesgo, y es el riesgo de venderse, mercantilizarse, y entonces escribir lo que le agrada a las multitudes. El poeta tiene un alma, y esa alma es espiritual, y probablemente por eso las mujeres entienden muy bien al poeta, pero los hombres múltiples no entienden al poeta. Sara es la verdadera heroína del drama. Es una muchacha, es una mujer, y sintió en su espíritu la posibilidad de acercarse no solo a su hijo y a Abraham, sino a Dios, y de reconocer que ella como especie estaba fallida, pero como mujer estaba delante de Dios, siendo considerada para tener a un hijo en su vejez, y que si Dios le había dado la oportunidad de tener un hijo en su vejez, ese Dios no podía ser contradictorio consigo mismo ni con el amor que expresaba. El amor, nos enseña Sara, no es contradictorio. Exige nuestra renuncia, pero no es contradictorio. Sara es la mujer que demuestra la naturaleza noble y orgullosa, que puede soportar todo, incluso las ofensas de ser considerada un objeto de compasión. Ella sabe que no es objeto de compasión. Es elegida por Dios. Es la madre de Isaac. Es la esposa de Abraham, el patriarca. Es una mujer que tiene una misión delante de Dios. Y descubre entonces que si alguna vez pecó desconfiando de la voz de Dios y se rió, como yo, antes de ser madre de Isaac, iba a concebir, como yo siendo tan vieja, se echa de reír, dice el texto bíblico, como yo voy a quedar embarazada siendo tan vieja. Y el ángel le dice, sé que te has reído, pero tienes que tener fe en Dios. Y ya en el Monte Moriah, cuando se van de viaje, ella no dice nada. Desaparece porque ya todo está dicho. El silencio del texto significa la elocuencia del texto. El silencio de Sara se convierte ahora en presencia de Sara. El presente es un silencio, el instante es un silencio, pero el silencio que es instante y que es presente es una presencia de una afirmación rotunda, de la confianza rotunda. La fe rotunda es demostrada en la renuncia, en la medida en que los infortunios son vistos ya no con los ojos de un presente lleno de angustia, sino de una ocasión
que si nos exige el martirio, la renuncia, en manos de Dios, el único que es verdad y que sabe las cosas, ahí encontrarán su explicación. Por eso, Sara no es motivo de reprobación, sino de admiración. Es la mujer que demuestra a Abraham, padre de la fe, una valiosa lección. No se debe razonar con Dios, se debe amar por fe y por esperanza a Dios. El segundo caso aparece en Ricardo III. Está también al final de Mori Temblor, pero la obra shakespeariana es Ricardo III. Es un monólogo. Ricardo III está incierto en qué tiene que hacer como rey, y entonces aparece un monólogo en forma poética que dice lo siguiente: yo, groseramente construido, sin la majestuosa gentileza para preocuparme ante una mujer de libertina desenvoltura. Yo, privado de una bella proporción, desprovisto de todo encanto, porque la naturaleza ha sido pérfida conmigo, yo deforme, sin acabar, enviado ante el tiempo a este latente mundo, yo, terminando todo a medias, y como tan imperfectamente y fuera de la moda, que hasta los perros me ladran cuando ante ellos paso. Es un examen personal, autoexamen de Ricardo III. Dice Kierkegaard, el que escucha el diálogo, el que escucha la obra Ricardo III, se percata de la situación emocional de Ricardo III, pero no de las palabras de Ricardo III. Su monólogo, dice, es un tratado de ética. Este monólogo es un tratado de ética. Sin embargo, la gente encuentra que lo que es digno no es el monólogo de Ricardo III, sino que la obra es de Shakespeare y que Shakespeare escribió sobre Ricardo III. Ese es el problema. La gente ve las cosas y las cree ya literalmente naturales. Shakespeare escribió Ricardo III, debe ser buenísimo, lo escribió Shakespeare. Analice lo que dice el personaje Ricardo III al inicio, en su primer diálogo, en su primer acto. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice cosas sobre el yo. ¿Qué rey en un periodo de guerra se pregunta sobre sí mismo? ¿Se imaginan ustedes en una guerra mundial, en una de las que hubo, algún presidente, Hitler, Churchill, Roosevelt, preguntándose quién soy yo? Y me imagino en el periodo de 1914 a algún presidente italiano, francés, alemán, norteamericano, leyendo Ortega y Gasset y preguntándose con Meditaciones del Quijote, ¿seré yo y mi circunstancia? ¿Qué personaje real de la vida real se pregunta por sí mismo en un momento de crisis histórica, contemporánea, actual, para él? ¿Quién? Primera cosa. Segundo, quien se pregunta, soy yo, en cualquier momento, ya no en una crisis, sino en cualquier momento, corre el fatídico rumbo de posibilidades que lo hagan entenderse ante los demás, o ser entendido ante los demás, como un loco. Y dice Kierkegaard, como una figura demoníaca. ¿Qué le pasa a este? Estando ante un problema y empezando a preguntarse, ¿quién soy yo?
¿Esa pregunta es negativa o es positiva? Es positiva, dice Kierkegaard, porque se trata de conocer a sí mismo. Siguiendo, ¿esa pregunta tiene algún rasgo de negativa? Positiva porque me conozco a mí misma, negativa porque estoy dedicándome durante un tiempo a superar, a ver en mi interior, descuidando el exterior. Quiere decir, si yo me pregunto por mí mismo, descuido el exterior para concentrarme en mi interior. O sea, quien se concentra en su interior, renuncia al exterior. Es un irresponsable quien hace eso. A los ojos de la gente es un loco, un demonio. A los ojos de sí mismo es alguien quien está creciendo espiritualmente. La paradoja de ser un ser que crece espiritualmente. Quien quiere crecer se convierte en una paradoja viviente. ¿La existencia merece ser explicada? Claro, por supuesto que sí. Pero la normalidad no nos garantiza esa posibilidad. La censura, la generalidad, la historicidad de las personas, el proceso contemporáneo que viven las personas, nos dicen que hay que vivir ya y que no podemos enredarnos en monólogos, en conocimientos peculiares, en introyecciones. Y Shakespeare lo que nos ha enseñado es, quien quiere entender el tiempo, tiene que entenderse primero a sí mismo. Si alguien quiere entender su momento, tiene que introyectarse para poder salir hacia el tiempo y tratar de explicar su relación con el tiempo y la de los demás con el tiempo, con lo que está viviendo, con el presente que está viviendo. Dicho en un lenguaje heideggeriano, en un lenguaje kierkegaardiano también, el último Kierkegaard, toda persona que está en un presente está en un compresente también. El compresente es lo anexo a uno y que uno no se percata. Si yo quiero saber qué tengo que hacer, tengo que darme a entender en mi compresente, en el conjunto de cosas que no soy yo, pero que están al lado mío. Los poetas tendrán que ser siempre quienes, con su gran delicadeza, marquen la alarma definitiva a los que parece que están dormidos. Es misión de un poeta llamar la atención con paradojas, con metáforas, con imágenes, con ironías, para despertar a la gente. Pero advierte Kierkegaard, la mayoría de esos mensajes están dictados por la misión del poeta en la vida, por el amor que el poeta tiene a la vida, por la inmortalidad que el poeta respira en su alma. Porque el poeta, aunque sea un ser urbano, entiende que las realidades no son urbanas. Y por eso, Ricardo III habla de que hasta los perros se le quedan viendo cuando él va pasando. Hasta los perros lo consideran un espantapájaros. Hasta los perros lo ven feo, desvalido, pero él es el rey de Inglaterra. Él tiene el peso de cómo salvar a Inglaterra en medio de la crisis. Pero él tiene una crisis personal, pero ya su crisis personal no es lo primero, porque ahora conociéndose se puede disponer, después de renunciarse a sí mismo, se puede disponer a salvar lo que más ama. Y lo que más ama es toda Inglaterra, toda. Si quieres poseer algo, tienes que renunciar todo a ti para poseer ese algo. Dicho en otras palabras, si quieres amar, tienes que renunciar a ti para que, amando a otro, el que recibe ese amor se percate que está renunciando a ti por amor. Y el otro te devuelve, después de tu ausencia propia de amor, el reconocimiento más grande que puede hacer también él. Darse en plenitud al amor. El amor es darse en plenitud, sin esperar más recompensa que encontrar la plenitud dadivosa y desinteresada de las personas que se aman. Parece, agrega Kierkegaard, parece
que nunca existirá ni haya existido un genio como Shakespeare, lleno de tanto acierto y de tan inmensa locura. Tanto acierto, tanta manera de descubrir la naturaleza humana y también tanta magia para descabezar los argumentos interiores de los personajes más importantes de la historia. En este caso, Ricardo III. Y finalmente, una imagen muy interesante para descubrir lo que un personaje es, lo que Ricardo III es. Dentro de la obra, lo que podemos descubrir no es a Ricardo III, sino a Ricardo III, cómo lo ven los otros, cómo ve él a los otros, qué relación guarda entre Ricardo III y el otro. Y después de todo, descubrir si efectivamente eso que se llamaban dificultades que enfrentaba Ricardo III eran dificultades. Y Kierkegaard concluye, resulta que es una virtud permanecer venciendo continuamente en la vida, es una virtud. Y lo que se vence deja de ser una dificultad. Las dificultades entonces no existen, porque las dificultades son retos. La existencia, por tanto, kierkegaardianamente hablando, no tiene dificultades. Nos angustiamos por nada, nos desesperamos por nada. Lo único que hay es un reto. Y quien tiene espíritu, como Ricardo III, quien renuncia a sí mismo para encontrarse después a sí mismo en una manera espiritualizada, sea como hombre esteta que llega a lo ético, como ético que llega a lo religioso, como religioso que se supera más en lo religioso, ese hombre es extraordinario. Por eso las multitudes pueden odiarlo, pero él, con su actitud, paradójicamente, se salva a sí mismo y sobre todo también a las multitudes. Pues amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero que haberles compartido este pensamiento les haya aclarado algunas cosas de cómo los poemas y cómo las obras literarias en Kierkegaard revelan en él al hermeneuta Soren Kierkegaard, que para él mismo se autoconsideraba un poeta singular, religioso y místico. Muchísimas gracias y hasta la próxima.